Luija, ¿nos vamos para el parque? Vale, pero ¿está allí toda la peña? Está toda la peña, me lo han dicho. Oye, ¿y para qué llevas eso? Eso, pues la verdad es que para nada. ¿Para nada? Bueno, pues venga, coge todas las cosas y vámonos para allá, tío. ¡Vamos para allá! Did you understand anything, guys? I don't think so. It's because we've been shortening words, linking. So today's lesson is very important. Today's lesson is called How to Understand a Native Spanish. Cuando hablan entre ellos, ¿no? Sí, we're gonna explain what we do with the words, especially small words, but and linking words. Ok, bien, al final del vídeo, at the end of this video, you will understand us. Yes, For sure. you will be able to understand native people much better. We promise. Well, if you like this video, hit that like button. And remember, you have to watch this video till the end if you want to understand native speakers. I'm Okay? pretty sure you want to. So let's start. Don't miss any bit of this video and listen carefully. Bueno, vamos al lío, Juan. Let's go, let's get into it. Bueno, Juan, vamos a empezar con el pa. Bueno, primero, pa. ¿Qué es pa? Pues creo que es para. Pa is para. Entonces, acortamos la palabra y decimos pa. En una manera coloquial, siempre solemos decir pa. Por ejemplo, this is for you. Esto es para ti. Esto es para ti. O what's that for? ¿Para qué es eso? Claro, ¿para qué sirve eso? ¿O para qué traes eso? Si no hace falta. Bien, we don't want you to speak it this way. Yes, That's all. we have to remark that. Don't try to speak like that until you've been in Spain for 20 years. O más. Yeah, but this is for you to understand, because otherwise you get frustrated. Yeah. So, ¿para qué sirve este curso? Para aprender español, Juan. Sirve para todo, pero bueno, seguimos. Bien, Juan, y si yo te digo, Juan, ven para acá. This is a colloquial way to say, ven aquí, ¿no? O ven para aquí, un poco, ¿no? Claro, ven O hacia para aquí. acá. We just shorten para and we say, ven para acá, o vete para allá. Ah, vete para allá. Sí, like go there. Entonces nos íbamos para el parque, vámonos para allá, ¿no? Vámonos para allá, para el parque. Bien, bien. Sometimes we use tirar as a verb to say like, okay, start moving that way. Tira para allá. Tira para allá. Yeah? Even though tirar is to throw away, but Yeah. it's also like, okay, go, start moving. O echa para allá. Sí, ¿no? echa para allá is more like, okay, move that way. Echa para allá. Sí, cuando alguien está muy cerca, dices tú, ay tío, tira para allá, hombre, Sí, o sí. echa para allá. Claro. Joder. We also can say, ves tirando para allá, que ahora voy yo. Like start going, or start walking, Ya. I will catch you in a second. Entonces, Juan, cuando tú has dicho vamos pa'l parque, ¿eso qué es? Claro, en este caso no es pa, en este caso es pal. Y pal es para él. Ah, bien. Vamos para el parque. Vamos para el parque. Oye, Juan, ¿y para quién es esto? Para el primo de Julio. Ah, es su cumpleaños. Claro, this is for Julio's cousin. Entonces, estas bebidas son para la fiesta de su cumpleaños. Son pala. You see, in this case is feminine, so instead of pal, pala. Son para la fiesta, para la barbacoa que vamos a hacer. Que serían para la fiesta o para la barbacoa. Pero claro, es más fácil decir para la fiesta. Interesting, yeah, amigos. Yeah. Vamos a ir poco a poco, porque hay muchas más cosas. Todavía que ver, tenemos Juan. un montón. Bueno, el siguiente, vamos a decir, sonido es to. ¿Qué es esto, Juan? Todo, Ah, es como para pa, pues todo to. claro. Por ejemplo, esto es todo lo que tengo. This is all I got. Todo lo que tienes, ¿no? Sí. O quiero todo. Ah, Dámelo todo. bien, bien. Give me everything. Él siempre se come toda la pizza, tío. Nunca deja nada. Nah. Pero bueno, esa la veremos ahora. Todo.
¿verdad? ¿Algún ejemplo más? Sí, la de coge todas las cosas que nos vamos, que en este Bueno. caso serían todas las cosas, también se queda en to. Ah. Okay, the next one is tall. From to, we go to tall. Ah, y suena un poco como alto en inglés, ¿no? Tall, It's parecido. Bien. Sí. Y Entonces, significa... todo el. Sí. Esto es para todo el mundo. Es para todo el mundo. O siempre te comes todo el cocido, macho, no dejas nada a nadie, ¿eh? Sí, sí, sí. Como podéis ver, tall is all the. Todo el. Pero, claro, si ya empezamos a unirlas, podemos decir patol. Ah, para todo el mundo sería para todo el mundo. Sí. Ah, bien, bien. O bien. esto no es para todo el mundo, ¿eh? Es solo para unos cuantos privilegiados. Ahí está, Este curso claro. no es para todo el mundo, es No, solo no, para, no. para gente con ganas de aprender. Eso es. Por ejemplo, también un buen consejo sería, no te gastes todo el dinero, ¿eh? No te gastes todo el dinero porque te quedas sin nada. Ah, oye, Juan, ¿y si lo cambio a tola, qué es? Pues es tol, pero en femenino, tola. Este curso es para toda la gente que quiera echarle ahí narices. Bien, bien. Okay, so if patol is para todo el, pato Para todo. para todo. Por ejemplo, esto vale pato. Ah, bien. O es bueno pato, como por ejemplo las verduras son buenas pato. Pato, sí, Mm. vale para cualquier Sí. acompañamiento o guarnición Claro, en una receta, ¿verdad? incluso a nivel de salud, pues también son buenas para pato. Oye, y luego, ¿tú conoces, Juan, una compañía de seguros que se llama Mafre? Claro, ¿Para qué sirve la P de Mafre? paná, Pana. claro, porque no se pronuncia Está ahí pana. y silent. ¿Y qué es Mafre. esto de pana, Juan? Paná, amigos, na is another one, nada. Ah, Is the shortened way of nada. Entonces, paná, para nada, no bien. vale paná. Así que tenemos eso vale para todo, eso vale para todo, o eso no vale para nada. Double negative, don't forget. No vale paná. No puedo decir vale para nada. No, no, no. No, no at all. You have to put no at the beginning, ¿eh? No vale para nada. Ah. And this equals no vale para nada. Ok. Don't forget. It's like it's worthless. It's No vale para worthless, nada. no vale para nada. You also can say na, for example. ¿Qué quieres? Na. Nah. No me apetece na. Estoy desganado. Oye, Juan, ¿sabes algo ya? Na. No sé na. Aún no sé na. ¿Nada? O sea, que Nada no te has enterado de nada. de nada. Estaba yo distraído Hay y que, se me ha pasado todo. hay que estar al loro, ¿eh? Joder. Entonces, amigos, nada, ¿eh? Don't forget that. Oye, Juan, ¿y para qué hemos venido aquí? Hemos venido para nada, porque no hay nadie, Ah, está cerrado. está cerrado. No Joder, vamos a poder macho. hacer nada. Bueno, pues nada, vámonos para casa, ¿no? Nos tendremos que ir para casa. Eso es. Okay, this one is very important also because we use this word in Spanish, which is pues, as a type of linking word, right? Like well. Ah, vale. Like, pues no me gusta. ¿Ves? Si lo decimos despacito, decimos, pues... Pues. No sé qué voy a hacer mañana. Pero si hablamos rápido, this becomes pos. Pos no me interesa. Ah, pues yo no sé nada, ¿eh? Claro, pues que vengan tos. Ahí va. So pos, and some people wouldn't even pronounce the S, so it would be more like po, no me importa. Bueno, esto es pues, it's like well. We want you to get used to these sounds, native sounds. Only native sounds. Cuidado. Por ejemplo, ¿tienes dinero? Pues no me queda nada, macho, me lo he gastado todo. Estoy pelado. Bien. ¿Veis? Entonces, este po o pos es pues. Bueno, pues suena bien esto, ¿eh? Pues habrá que seguir. Sí, sí. Bueno, Luija, tienes que hacer eso. Ahora no tengo ganas. Pues tienes que hacerlo. ¿Y cómo se hace? Pues así se hace. Pues no quiero hacerlo, o tengo que hacerlo. Pues sí, Pues no. pues luego nos vemos. Venga.
Bien, Juan, ¿qué es esto de mu? The new word is moo. Moo, like the cows, but it's just a certain way of saying muy. Muy. Sí. Vale, por So, ejemplo... entonces no es muy difícil. No es No, muy difícil no. entenderlo. ¿Y ya estáis muy cansados del vídeo? No, hombre, esperaos un poquito más. Espero que no estéis muy cansados. No, no. Espero que estéis con muchas ganas y muy motivados. Hombre, la motivación es importante. Y bueno, aunque hay que echarle mucho tiempo, no es muy aburrido, aprender con Claro. nosotros, ¿a que no? Claro. So then, amigos, don't get confused when you hear this word mu by itself. Is muy. It's just very. How would you say, Juan, his car is really beautiful, por ejemplo? Ese coche está muy guapo. O, sí. Bueno, está muy bonito, pero the colloquial way is está muy guapo. Está muy guapo ese coche, ¿eh? It's very nice. Está Yeah. muy guapo. As you already noticed, when a word ends in ado, like pescado, usually we're going to remove the D, like pescado. Si recuerdo bien, Juan, aquí en este link tenemos un par de vídeos con la fonética en ado, ido. Donde hablamos sobre todo eso. Correcto. Bueno, entonces, como decíamos antes, estoy muy cansado. Pero si es una mujer, Ella está muy cansada. in this case we remove the whole syllable, the last syllable. Entero. Por ejemplo, the door is closed. La puerta está cerrada. Está cerrada. Porque alguien la ha cerrado. Bien. La ha cerrado con pestillo. Y le ha echado el candado, ¿no? Claro. Le ha echado la llave. Bien. Fijaos cómo todo el rato estamos diciéndolo así. Una vez más, informal, entre amigos, ¿ok? Sí. Don't try to talk like that unless you wanna sound like... A madrileño guy. Yeah. Okay. Sometimes, Luija, I hear people saying Sema. So the next one is Sema, amigos. When would we say that? Like, for example, I've forgotten it. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. En vez de se me ha Se me olvidado, ha olvidado. decimos se me ha olvidado. O ya se te ha olvidado. Claro. Se te ha olvidado lo que te dije. ¿Veis? Se ta. Okay, so this is se me ha. This a, remember, is the auxiliary have. Bien. I have forgotten. We might not even pronounce the o, just like se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Por ejemplo, se me ha caído el móvil. ¿Se te ha caído? Sí. Pues cógelo. Venga, voy a poner. Oye, Juan, ¿y si yo te digo ya se ha terminado la peli? No se ha terminado aún. Todavía no. Claro. En este caso estamos comprimiendo se ha. ¿Ya se ha terminado? Pues sí, se ha terminado. Claro, it's like, has it already finished? Entonces, se ha terminado ya, pero este se ha is gonna become sa. Joder, macho. Se ha terminado, tío, Qué el partido. curioso esto Sí. del español, ¿eh? I hope you're catching everything because Yeah. this is gonna put you on a different level. Hombre, yo creo que sí. Oye, Juan, ¿se te han olvidado las llaves? Se me han olvidado, voy a por ellas, Claro, voy para casa. En este caso es el plural. Claro. Se te han olvidado, o se me han olvidado. So instead of se me ha o se te ha olvidado, because it's plural, we add the n, ¿vale? Se me han quedado en casa, Joder, macho. voy para allá. Oye, Juan, vine a tu casa a regar y se os han muerto todas las plantas, tío. Vaya tela. ¿Se nos han muerto las plantas? Sí, en este caso he dicho sosan, que es se os han. Se os han muerto. Pero claro, vamos a hacerlo rápido. Se os han muerto las Claro. plantas, ¿eh? Se os han muerto. This structure is a bit difficult maybe for you still because it's se os han muerto. It's like the plants died to you or Sí, something. And sí. so it's difficult to understand. Yes, because you're responsible for these plants y es como las has dejado morir. You leave them to die or something like that. It's the same structure as se me han olvidado o se me han olvidado. It's something that happened to me. Claro, mira, se me ha olvidado regar las plantas y se me han muerto. Sí. Oye, Juan, ¿sabes por qué estoy aquí? ¿Por qué? Porque me han dicho que venga. Un man
te ha dicho que vengas? Casi, no. Entonces, ¿te han dicho que vengas? Sí, me han dicho que esté aquí a las 10. Pues se han equivocado, ¿eh? Joder, macho, siempre pasa lo mismo, tío. Se han equivocado. Me han dicho, ¿eh? Me han dicho. They have told me. Te han dicho. Claro, they have told you. Te han dicho. Entonces, see how we just make Link it. it. Yeah, we link it Again. all together. And Sí. it becomes Man, tan. san, You see? suenan bien. Claro, me han dicho que este curso es muy valioso. A mí me han dicho que está todo guapo, tío. ¿A ti también te lo han dicho? Sí, y la verdad es que están en lo cierto, ¿eh? Ah, te lo han contado, ¿no? Yeah. Notice, te la han. O te la, if it's someone. ¿Te la ha dicho Pedro? Sí, ha sido Pedro el que me la ha contado. Ah, te la ha contado. Esto es tela, like material, ¿yeah? Sí. It's something different. It's just... Te lo ha contado, me lo ha contado, pasa a Claro. ser me la ha contado, te la ha contado. Claro, te lo ha contado él. Te lo ha dicho él. Te la ha dicho. Él te la ha dicho, ¿no? Bien, ¿Quién sí. te la ha dicho? Me la ha dicho él. Claro. Juan, si yo te pregunto, ¿have you believed it? No. Ah, eso significa, ¿te la has creído? Te las. Te la has creído. Te lo has, amigos. Te lo has creído. Hey, Juan, you have broken it, man. Te la has cargado. Joder, macho. La has roto. Madre mía, te la has cargado, pero bien, ¿eh? Yeah. ¿Y ahora? This is a way to say you have broken it. Yeah. Yeah? Te la has cargado. Is te lo has cargado. But you can also say la has roto. La has roto. But es lo has roto. Ah, Sí. Oye, ¿ya la has roto otra vez? Sí. ¿O por qué la has roto? Bien, bien. Y por último, Juan, tenemos algo que sería, pues ya está, ¿no? Ya está. It's like ya está. Ah, it's done. Ya está. Ya está. Hemos terminado. Se acabó por hoy. Espero que haya sido un vídeo, vamos, súper valioso para vosotros. Sí, no os olvidéis de escucharlo varias veces porque creo que este es interesante, Juan. Este vídeo es muy importante para pasar ese nivel que tanto cuesta Eso de es. entender las películas o una conversación coloquial. Entonces, amigos, let's have a last conversation speaking like this, ¿eh? Venga. Entonces, ¿qué te ha parecido este vídeo? Pues me ha parecido que está muy bien, tío. ¿Tú crees que le ha gustado a toda la peña? Yo creo que sí, porque yo veo a todo el mundo muy contento con este curso, ¿eh? Sí. A mí me han dicho que estos vídeos les están ayudando mucho. Además que te la has currado, ¿eh? Esto de los vídeos estos. Se está terminando el tiempo. Sí, no nos queda nada para terminar, Juan. No nos queda nada y aún está todo por hacer en mi casa, así que creo que... Pues vamos a ir cortando. Creo que... Mira, me acabo de acordar de otro. ¿Cuál? Me voy a tener que ir, amigos. Pues creo que es hora de decir hasta luego. Claro, Lo dicho, amigos. tener cuidado y estudiar. Estudiad, acordaros de todo y no os olvidéis de nada. Ahí va. Nos Hasta luego. vemos.